A lo largo de la historia han existido muchos dictadores sanguinarios, pero pocos tan perturbados como Muammar el-Gaddafi. Ese perro rabioso de Oriente Medio tiene como objetivo una revolución mundial. Es un loco, un auténtico lunático. Durante 40 años, el dictador libio aterroriza, tortura y atormenta al mundo con un horrible atentado tras otro. Era profundamente malvado, un psicótico. El gobierno estadounidense lo consideraba el hombre más peligroso del mundo. Esta es la historia del dictador que más tiempo se mantuvo en el poder en Oriente Medio, desde sus orígenes como revolucionario idealista hasta sus dementes crímenes en su nación y en todo el mundo, y de cómo sus delirios de grandeza condujeron finalmente a su caída. Octubre de 2011. Una ola de alzamientos populares se extiende por Oriente Medio en lo que se bautiza como Primavera Árabe. 20 de octubre de 2011. En Libia, su dictador, el coronel de 69 años, Muammar el-Gaddafi, intenta escapar. Dos meses antes, los rebeldes apoyados por la OTAN le han obligado a huir de la capital, Trípoli. Gaddafi se dirige a Sirte porque es su lugar de origen y espera conseguir protección de clanes y tribus leales. Y poco a poco esos rebeldes están ganando. Y están ganando con camionetas y armas cortas. Tras tomar el último reducto de Gaddafi, los rebeldes se acercan a su objetivo principal, el dictador mismo. Hay aviación francesa bombardeando la zona. Es un escenario muy caótico. De repente, el convoy del coronel es objeto de un ataque aéreo de la OTAN, que obliga al otrora todopoderoso tirano a refugiarse en un conducto de aguas residuales. Pero ¿cómo ha llegado a verse en esta situación? En 1969, Libia es un país donde corre a raudales el dinero del petróleo. En solo 10 años, ha pasado de ser una de las naciones más pobres del mundo a ser una de las más ricas. Pero no todos los libios disfrutan de esta abundancia. La mayoría de los libios vivía en zonas rurales, en condiciones muy difíciles. Apenas tenían para comer. Su gobernante, el rey pro-occidental Idris I, es un hombre profundamente corrupto. El rey Idris gastaba casi todos los beneficios del petróleo en sus socios y su familia y muy poco en el pueblo libio. En la base de la pirámide social libia se encuentran los beduinos. Los beduinos son tribus nómadas sin educación que intentan sobrevivir. Un beduino, oficial del ejército, está empeñado en acabar con la miseria de sus compatriotas y en liberarlos de las influencias imperialistas occidentales. En 1969, Gaddafi era un oficial de 27 años. Era un joven idealista que quería cambiar Libia. En sus tiempos de estudiante, ya estaba reclutando amigos que quería que le acompañaran en un gobierno revolucionario en el futuro. Él y sus socios planeaban infiltrarse en el ejército como plataforma para orquestar el golpe. 1 de septiembre de 1969, 2:30 de la madrugada. Después de más de 10 años de planificación, Gaddafi está preparado para dar el paso. Mientras el rey Idris está fuera del país recibiendo tratamiento médico en Turquía, se pone en marcha la Operación Jerusalén. Gaddafi toma el cuartel de Berka, en Bengasi, la segunda ciudad de Libia. Si hablamos de golpes hay que darle un 10. No hubo la menor resistencia. Los generales y los oficiales obedecieron y le dejaron actuar. No se vertió ni una gota de sangre, no se hizo ni un disparo. Fue uno de los golpes más pacíficos de la historia. Victorioso, a las 6 de la mañana, Muammar el-Gaddafi llega a la radio de Bengasi.
Desde ahora Libia será libre y pasa a ser la República Árabe Libia. Hermanos libres en una sociedad que, Dios lo quiera, enarbolará la bandera de la hermandad y la igualdad. Por toda Libia la gente exultante salió a las calles celebrando la llegada del nuevo gobierno, dirigido por un hombre de la calle. Gaddafi forma con sus cómplices un nuevo consejo del mando revolucionario. Él es su presidente. A los 27 años es el hombre más poderoso de Libia. Para el pueblo libio, el nuevo líder parece una fuerza positiva. Es progresista. Dice que quiere modernizar la nación con la revolución socialista de Al-Fatah. Se dictan nuevas políticas radicales que permitirán utilizar la riqueza del petróleo para ayudar a los más pobres. Construyó carreteras, escuelas, redujo el analfabetismo, aumentó la esperanza de vida de la población. Gaddafi construyó complejos de viviendas. Insistió mucho en eso, decía, estas casas son propiedad vuestra. Durante un tiempo la calidad de vida en Libia era mayor que en otros estados como Brasil o la Rusia soviética. Todo forma parte del plan del joven coronel Gaddafi para convertirse en un gran líder árabe, como el héroe de su juventud, el carismático presidente egipcio Gamal Abdel Nasser. Gaddafi ve a Nasser como un padre ideológico. Abdel Nasser era para Gaddafi el héroe absoluto. Nasser era el primer revolucionario panárabe y Gaddafi empezó a escucharlo en la radio cuando estaba en la escuela secundaria y de inmediato se identificó con él, tanto que se convirtió en su ídolo. Memorizó todos sus discursos. Cuando era estudiante siempre estaba subiéndose en una tarima y recitando los discursos de Nasser de memoria. Estaba obsesionado con aquel hombre. Daba un gran énfasis a la libertad, el socialismo y la unidad. Los mismos temas que Nasser había identificado anteriormente con la revolución egipcia. Y por libertad se refería, dentro de Libia, a la independencia de potencias extranjeras y del dominio extranjero, como muestran especialmente los tratados base firmados con Gran Bretaña y Estados Unidos. Y fuera de Libia se refería a la libertad de asociarse con el mundo árabe bajo una especie de nacionalismo árabe. La unidad también era un tema dominante. Unidad no solo en el sentido de suscribir acuerdos verbales con las naciones árabes, sino de buscar la unidad práctica de los árabes, como había proclamado Nasser. El tercer tema que desarrolló fue el socialismo. Y por socialismo entendía tomar las riquezas de Libia y distribuirlas más equitativamente entre el pueblo de Libia. Y eso es diferente del comunismo, que él no apoyaba, porque lo consideraba un sistema sin Dios. Y él era musulmán, practicante, y consideraba al Islam parte de su revolución total. Debido a sus éxitos en la lucha contra la influencia occidental en Egipto, sus profundas reformas y políticas de modernización, Nasser es ampliamente considerado el líder del mundo árabe. Cuando Nasser muere repentinamente de un ataque al corazón en 1970, Gaddafi ve la oportunidad de pasar de discípulo a maestro. Su estandarte será la causa de Palestina contra Israel. Gaddafi odiaba a Israel desde el principio. Consideraba a Israel un ladrón de tierras musulmanas. Para él, Israel es el gran símbolo de la tiranía de Estados Unidos y Occidente en Oriente Medio. Veía a Israel como una especie de proyecto neocolonial que se había impuesto al mundo árabe. Para él era algo que ofendía la dignidad árabe y clavaba una cuña en el corazón de Oriente Medio. Ahora que es el líder de Libia, lo que necesita es demostrar al resto de los árabes que también puede ser su líder.
Noticia de última hora desde la Villa Olímpica de Múnich, donde a primera hora de esta mañana, guerrilleros palestinos armados atacaron la residencia del equipo israelí. Los terroristas mataron a 2 israelíes y ahora mantienen a 20 atletas y 6 funcionarios como rehenes. En septiembre de 1972, el mundo contempla horrorizado el ataque a las Olimpiadas de Múnich del grupo palestino Septiembre Negro. Lo que no todo el mundo sabe es que Septiembre Negro está financiado por Gaddafi. Gaddafi lo consideró una operación aceptable dentro de su visión del mundo. Y pese a los sangrientos asesinatos que cometieron aquellos terroristas, él los consideraba héroes. Los guerrilleros exigen que se les permita abandonar Alemania en un avión cuando se cumplan el resto de sus condiciones. En el enfrentamiento final mueren todos los rehenes israelíes y 5 terroristas. Gaddafi hace que los cuerpos de los terroristas se trasladen a Libia. Cuando los palestinos muertos llegaron a Libia, yo diría que para el mundo la escena fue muy extraña. Sacaron los féretros del avión, por supuesto, y Gaddafi lo televisó para que todo el mundo lo viera. Era truculento y macabro para cualquier persona normal, pero no para Gaddafi. Cuando los 3 terroristas supervivientes son liberados, también son trasladados a Libia. Allí, el líder libio los trata como a estrellas del rock. Él sabía que iba a ser un acontecimiento internacional, un drama internacional, y él se veía como el director y el productor de aquel drama. Gaddafi estaba diciéndole al mundo entero: mirad lo poderoso y lo grande que soy, mirad lo que he hecho. Muammar el Gaddafi, yo soy Libia. El problema es que ni siquiera el mundo árabe le está escuchando. Entonces Gaddafi comprende algo. Si quiere que se fijen en él, tiene que proyectar su poder más allá de la región. Gaddafi sentía que era mucho más que el pequeño dictador de un país de apenas 6 millones de habitantes. Con una población tan reducida, no hay armamento militar que pueda ayudar a este revolucionario con aspiraciones internacionales a alcanzar su objetivo. Pero sí tiene algo muy poderoso: dinero. Y en grandes cantidades. Y con ese dinero, Gaddafi apoya y financia a uno de los luchadores por la libertad más importantes de la época, Nelson Mandela. Ciertos líderes occidentales, sobre todo en Gran Bretaña, veían a Mandela como un alborotador y un terrorista. Pero Gaddafi no lo ve así. No solo fue el primero en apoyar al Congreso Nacional Africano, sino que en muchos casos fue el único. Apoyó a Mandela porque era el débil, era el perdedor que se enfrentaba a la gran Sudáfrica imperialista. Se hicieron muy amigos y se fotografiaron juntos varias veces. Y cuando Gaddafi le apoyaba era porque se veía a sí mismo en Mandela. Nelson Mandela llamaba a Gaddafi hermano líder. Y en reconocimiento a su apoyo verbal y financiero, uno de los nietos de Mandela recibe el nombre de Gaddafi. Gaddafi financió a una extraña colección de organizaciones insurgentes, comunistas y terroristas, realmente extraña, y veía a todas estas organizaciones como a pequeños grupos que se enfrentaban a grandes gobiernos tiránicos e imperialistas. Y Gaddafi se convierte en uno de los mayores patrocinadores del terrorismo internacional. Se dice que en todas las bombas puestas por el IRA en el Reino Unido se utilizó un explosivo plástico llamado Semtex, proporcionado por Libia. Tenía vínculos con las FARC en Colombia, con Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, con el grupo de Abu Nidal. Apoyó al movimiento de los Panteras Negras, a ETA, a la fracción del Ejército Rojo en Alemania y a organizaciones afiliadas en Italia. Para Gaddafi el terrorismo no es solo político. Acaba convirtiéndose en algo muy personal. Obtenía placer del terrorismo. Uno de sus rasgos de personalidad era que se sentía el gran revolucionario que se alza de la nada por su pueblo. Era un hombre muy ególatra. Tenía más ego que ambición. El apoyo del coronel al terrorismo mata a miles de inocentes, pero consigue su objetivo: que se fijen en él. Era el terrorista de Estado número 1.
Las agencias de inteligencia estadounidenses lo consideraban el hombre más peligroso del mundo. Verano de 1975. 6 años después de subir al poder, el apoyo masivo del dictador libio a grupos terroristas internacionales empieza a crearle problemas en casa. Esto no les gustaba a muchos miembros del Consejo del Mando Revolucionario, que pensaban que ese dinero debía invertirse en desarrollo económico. En respuesta a las críticas, en 1977 disuelve el Consejo del Mando Revolucionario y anuncia a su pueblo que ha descubierto un nuevo sistema político, una alternativa al capitalismo y al comunismo. Él lo llama su tercera teoría universal, y es su revolucionaria solución a los problemas de todo el tercer mundo. También es un intento de ser tomado en serio como estadista y filósofo, y expone su visión en el Libro Verde. Pensaba que era una obra maestra y que todo el mundo debía estudiarlo, como Mi lucha de Hitler, el Libro rojo de Mao Zedong o la Constitución. En realidad, el manifiesto supuestamente visionario de Gaddafi es una amalgama delirante de declaraciones, a menudo contradictorias. El libro de Gaddafi era un desvarío. Una de sus ideas era que todo el mundo debía tener gallinas, e hizo que todo el mundo en el país las tuviera, y les dio jaulas, incluso a familias que vivían en pisos. La gente se comió las gallinas y utilizaron las jaulas para los periódicos viejos. Era una locura. Aunque parezca cómico, el Libro Verde ocultaba motivos mucho más oscuros. Era una herramienta de adoctrinamiento. Los niños tenían que leerlo en el colegio. Era algo que formaba parte de su educación cotidiana. Leer ese libro y ver fotos de Gaddafi. Según su ideología, no eran necesarios los partidos políticos, ni un gobierno, ni siquiera leyes. En su lugar, los libios tendrían una democracia directa a través de las nuevas asambleas populares de base. Este concepto de democracia era una absoluta farsa. Libia era una dictadura y quien mandaba era Gaddafi. Gaddafi anuncia que ya no es presidente ni primer ministro, sino simplemente el hermano líder y el guía de la revolución. Es una maniobra muy ingeniosa. No se refería a sí mismo como jefe del Estado, de modo que no había forma de destituirlo. El hermano líder concluye sus innovadoras teorías políticas con una afirmación reveladora. Aquellos que son fuertes en la sociedad gobiernan. En su caso, su fuerza procede de su vasta e implacable policía secreta. La gente nunca sabía realmente quién estaba espiando a quién. No era raro ver cómo paraban a alguien por la calle, lo metían en un coche sin distintivos y se lo llevaban. No hace falta ver algo así muchas veces para que todo el mundo empiece a pensar, ¿habré hecho algo malo? ¿Seré yo el siguiente? Y si Gaddafi decide que estás en su contra, te aplastará. 5 de junio de 1984, pabellón de baloncesto de Bengasi. Estas son imágenes reales emitidas en la televisión estatal libia en 1984. Cientos de niños, algunos de solo 6 años, se encuentran reunidos en el pabellón de baloncesto de Bengasi. Aparecen los jueces y anuncian que van a juzgar a Sadiq Shwedi, de 30 años. Sadiq Shwedi era un joven que había estudiado ingeniería en Estados Unidos. Al volver a Libia, Gaddafi le acusó de haber participado en un complot en Trípoli para derribar el régimen a principios de 1984. Fue un juicio espectáculo de extraordinarias proporciones con un público muy numeroso. Sadiq se ve obligado a confesar a pesar de su inocencia y sin pérdida de tiempo se le declara culpable. El acusado ha confesado actividades terroristas. Merece ser condenado a muerte. Morirá en la horca. Es perverso hacer algo así ante una multitud de colegiales. Pero en este macabro espectáculo se produce un giro inesperado. El cuello de Sadiq no se rompe al abrirse la trampilla. Una joven del público ve una oportunidad. Se acerca al cadalso y tira de las piernas de Shwedi muy violentamente.
Millones de personas ven cómo remata a Sadik y se hace famosa en toda Libia como Huda la ejecutora. Y Gaddafi se encarga de convertirla en una de las mujeres más ricas y poderosas del país. Es un ejemplo para todos los libios de las recompensas que merece la lealtad al hermano líder. Pero las ejecuciones públicas en casa no bastan. Tiene que perseguir a todo libio que se oponga a él, donde quiera que se esconda. Los servicios de inteligencia de Gaddafi se extendían por todo el mundo, así que podía encontrarte en El Cairo, en Londres, en París. Tenía los medios para encontrar a sus disidentes. Llama a sus adversarios exiliados perros callejeros y los caza salvajemente por las calles de Europa. Quería que esas muertes fueran públicas. Era parte de su modus operandi. No como los soviéticos, que envenenarían a alguien y lo harían desaparecer en secreto. Gaddafi quería cometer esos asesinatos en lugares públicos para demostrar su poder y hasta dónde llegaban sus tentáculos fuera de Libia. 17 de abril de 1984, Londres, Reino Unido. Cuando un grupo de disidentes protesta pacíficamente ante la embajada libia en Londres, agentes de Gaddafi abren fuego indiscriminadamente. Una policía delante de los manifestantes recibió un disparo en el estómago. La agente de policía Yvonne Fletcher, de 25 años, recibe un disparo fatal, asesinada en plena luz del día. El objetivo de captar la atención del mundo está conseguido. El Reino Unido rompe las relaciones diplomáticas con Libia. Pero a Gaddafi le trae sin cuidado. Ya ha encontrado un escenario aún mayor para sus operaciones. De todos los dictadores modernos, Gaddafi era el que necesitaba más atención. Pasa de periodos de lucidez a una inestabilidad absoluta. En este punto está perdiendo el control. 23 de marzo de 1986. La Marina estadounidense está realizando unas maniobras en el Mediterráneo frente a la costa de Libia. Se dirigen hacia una zona conocida como el Golfo de Sidra. La Marina estadounidense estaba haciendo unas maniobras de entrenamiento en el Golfo y entonces Gaddafi lanzó una amenaza. No podéis hacer operaciones en mi Golfo. Estados Unidos dijo, no es tu Golfo, son aguas internacionales. Y Gaddafi dijo, no, el Golfo es mío. Habéis cruzado una línea mortal y pagaréis el precio. Libia dispara 6 misiles contra aviones estadounidenses. Estados Unidos responde hundiendo 3 patrulleras libias y destruyendo una instalación de misiles. Entonces Gaddafi sube la apuesta, declarando que es tiempo de guerra. Y piensa pelear sucio. Sus acciones lo ponen en rumbo de colisión contra Estados Unidos, que le declara su enemigo público número 1. 4 de abril de 1986. Agentes de inteligencia estadounidenses en Berlín Oeste interceptan un extraño télex enviado desde la embajada libia en Alemania Oriental. Trípoli estará satisfecho cuando vea mañana los titulares. Horas después, una mujer entra en un club nocturno de Berlín Oeste. El Club Label era conocido como el Club de los Estadounidenses. Era donde solían ir los soldados con sus familias. Y si querías atacarlos en Alemania, ese era el lugar. Y esta noche no es diferente. La pista de baile está atestada de soldados estadounidenses. A las 2 menos cuarto de la mañana, estalla una bomba de 2 kilos de explosivos plásticos y metralla. Mueren 3 personas, entre ellas 2 soldados estadounidenses. Otras 229 resultan heridas. Muchas sufren lesiones que cambiarán su vida.
Fue un acto horrendo y conmocionó a Estados Unidos, por supuesto. Fue uno de los primeros ataques directos en los que morían soldados estadounidenses en una explosión así. Creó una gran indignación. Poco después, la inteligencia americana en Berlín intercepta un nuevo mensaje dirigido a Libia. A la 1:30 de esta mañana se realizó con éxito la operación sin dejar rastros de nuestra identidad. Quedó claro quién había sido y los siguientes mensajes lo confirmaron, ya que los agentes seguían alardeando. Había sido Libia. Washington ya no tiene dudas. Gaddafi es el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Ese perro rabioso de Oriente Medio tiene como objetivo una revolución mundial. 10 días más tarde, el presidente Reagan da luz verde a la operación Cañón de El Dorado. Bombardean el cuartel residencia de Gaddafi en Bab al-Sisilla. Pero a pesar de que su casa queda arrasada, él escapa indemne. Aunque afirma que no toda su familia ha tenido la misma suerte. Gaddafi apareció diciendo que habían matado a Hannah, su hija adoptiva. Intentó utilizar aquello para presentarse a sí mismo como alguien que estaba siendo atacado por el gran Satán de los Estados Unidos. Y lo utilizó para reforzar el apoyo popular a su persona y a su régimen. Y clama contra Occidente. Su gobierno es un gobierno terrorista. Reagan es el mayor terrorista del mundo. Ustedes no conocen la civilización. Nosotros somos una nación civilizada. Pero no todo es como parece. Resultó ser toda una farsa. Su hija no había muerto. Pero la verdad no va a impedir que Gaddafi ejecute su venganza contra Estados Unidos. Inmediatamente después del ataque, casi se podía ver que estaba mentalmente trastornado por el ataque. Era relativamente inestable, pero estaba loco. No se le podía hacer algo así a Muammar el Gaddafi, el grande, el hermano líder. Y a todo aquel que lo hiciera, había que ponerlo en su sitio. 21 de diciembre de 1988. Entre los 259 pasajeros y tripulantes que embarcan en el vuelo 103 de Pan Am en el aeropuerto de Heathrow, en Londres, está Michael Bernstein, de 36 años. Nos hicimos novios en la universidad. Éramos muy felices. Tenía un maravilloso sentido del humor y era un padre increíble. Adoraba a sus hijos. A las 6:25 de la mañana, el avión despega hacia Nueva York. A las 7:03, el vuelo 103 de Pan Am se encuentra a 10.000 metros de altitud sobre Lockerbie, en Escocia. Una bomba había abierto un boquete de medio metro en la bodega de carga. El avión se partió en dos a más de 10.000 metros. Se convirtió en una enorme bola de fuego que cayó del cielo, 100.000 kilos envueltos en combustible ardiendo. Fue como si hubiera estallado una bomba gigante y se registró como si fuera un terremoto debido a su magnitud. Arrasó una docena de edificios o más. De algunas de las personas que estaban en las casas no se encontró ningún resto. 270 personas mueren en el desastre de Lockerbie, entre ellas el marido de Stephanie, Michael. Fue cuando estaba en el sótano haciendo ejercicio en la bicicleta y viendo las noticias, cuando vi la información sobre el avión que había caído en Escocia, y se me hizo un nudo en el estómago, porque sabía que podía ser su avión.
Mi hijo bajó primero. Acababa de cumplir 4 años. Supongo que a esa edad todavía no entienden el concepto de que la muerte es irreversible. Y cuando bajó mi hija parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Porque con 7 años y medio ella sí entendía lo que significaba. Fue la cosa más dura que ha ocurrido en mi vida. En aquel momento, el atentado de Lockerbie es el peor acto de terror jamás perpetrado contra ciudadanos estadounidenses. En Libia, Gaddafi niega tener relación alguna con la bomba. En aquel momento casi todo el mundo pensaba que había sido Irán. No supimos que había sido Libia hasta más tarde. El miedo era no llegar a saber quién había sido. Primero, si el avión no hubiera ido retrasado, se habría estrellado en el océano y jamás habríamos encontrado la caja negra ni nada, pero cayó en Escocia. Pudimos recoger restos y ayudar a la gente y finalmente encontrar pruebas, pero entonces nadie sabía quién había sido y nadie nos daba respuestas. Y no nos daban respuestas porque no las sabía, nadie lo sabía. 19 países diferentes estaban participando en la investigación, porque había víctimas de 19 nacionalidades en el avión. Entonces fue la mayor investigación de la historia del FBI. La primera prueba que encontraron fue un pequeño circuito impreso incrustado en un trozo de metal. Al analizarlo y unir las piezas, descubrieron que era similar al de un detonador que un agente libio había utilizado previamente en una bomba de Semtex para otro atentado que se frustró. Era el mismo tipo de circuito. También se descubrió un cargamento de los mismos circuitos, gran parte de los cuales se habían vendido al ejército libio. Así que estaba bastante claro que aquel circuito había salido de Libia. A pesar de las negociaciones de Gaddafi, una investigación de casi 4 años revela que 2 agentes libios introdujeron la bomba en el avión. Aquello lo cambió todo para la CIA en Estados Unidos. Teníamos un enemigo entre manos que era capaz de hacer algo así y realizar un plan tan complejo sin ser detectado. Las Naciones Unidas responden con duras sanciones. Gaddafi se convirtió en una especie de paria internacional. Y aquello no le gustaba porque siempre había considerado a Libia un escenario demasiado pequeño. Para él una píldora difícil de tragar. La respuesta del dictador libio al aislamiento internacional es sumergirse aún más en la crueldad y en la sed de venganza. Sus métodos son cada vez más brutales. Un ejemplo es la suerte que corrió su exministro de Asuntos Exteriores. Mansour Rashid el-Kiki había huido del país en 1980. Durante 13 años, Gaddafi planea su venganza. 10 de diciembre de 1993. El Cairo, Egipto. El-Kiki llega a El Cairo para una reunión de la Organización Árabe por los Derechos Humanos que había ayudado a crear. Que alguien que ha sido uno de tus hombres de confianza se vuelva en tu contra, haga duras declaraciones públicas y organice la oposición contra ti en el extranjero, era algo inaceptable para Gaddafi, que decidió que tenía que eliminar a el-Kiki. Los agentes de Gaddafi lo están esperando. Todo el mundo supuso que había sido secuestrado por las autoridades libias. La familia tenía la esperanza de que siguiera vivo. En realidad, solo una persona volverá a verlo vivo. Esa persona es Muammar el-Gaddafi y lo guarda en su congelador. Era un hombre muy malvado. El hecho de que se pueda disfrutar personalmente matando gente, metiendo sus cabezas en un congelador para poder ir a contemplarlas cuando quieras, es un tipo de maldad difícil de imaginar. Aislado y marginado de la política mundial, el hombre que solo quiere que todo el planeta conozca y tema su nombre, se hunde más profundamente en la locura y se consuela inventando títulos cada vez más ridículos para su persona. Imán de todos los musulmanes.
decano de los gobernantes árabes, rey de los reyes de África. Su megalomanía y su necesidad de atención empiezan a afectar incluso a su aspecto. Los atuendos de Gaddafi eran cada vez más llamativos y extravagantes, hasta el punto de convertirse en el Liberace del mundo árabe. Su aspecto era cada vez más absurdo. Parecía uno de esos personajes de los musicales de Gilbert y Sullivan, uno de esos almirantes locos, cubierto de brocados, medallas y todo eso. Y pasó de los uniformes de almirante a vestirse de beduino. En un par de ocasiones, apareció con algo que parecía un saco de basura marrón. Cambiaba de vestuario varias veces al día. Cuando le preguntaban por qué, respondía que él marcaba las tendencias de la moda en su país, que lo que él vestía se ponía de moda entre el pueblo. Se había convencido a sí mismo de que sus atuendos eran lo que le gustaba a la gente. Para los árabes empezaba a ser un poco embarazoso. Se cansaron de él y entonces pensó, bueno, en realidad no soy árabe, soy africano. Uno de los rasgos distintivos de Gaddafi eran sus tendencias histriónicas. Tenía un desorden de personalidad histriónico. Le encantaba actuar. Lo importante era deslumbrar y atraer toda la atención posible, y eso lo llevaba al extremo. Gaddafi lo organizaba todo alrededor del papel que interpretaba para que la gente siempre estuviera hablando de él. Y su obsesión por la apariencia no se limita al vestuario. Gaddafi se hizo cirugía plástica porque era un hombre muy vanidoso. Su imagen era la imagen de Libia. Había vallas publicitarias con su retrato por todo el país, en todas las ciudades libias. Gaddafi quería la eterna juventud y quería conservar su apariencia. Se cree que a lo largo de los años, el dictador libio se sometió a varias operaciones de cirugía estética. Él se veía como un hombre muy atractivo. Pero para este aspirante a líder mundial, los títulos grandiosos y un físico perfecto no son suficiente. Nerón tuvo su guardia pretoriana, Hitler tuvo a las SS y Gaddafi va a superarlos a ambos. Será el primer gobernante de la historia con una guardia formada enteramente por mujeres. Siempre en su estilo, Gaddafi establece unas exigencias muy peculiares para entrar en su guardia amazónica. Para ser una guardia amazónica tienes que ser alta, tener el pelo largo, tienes que ser guapa y tienes que ser la chica que llama la atención de inmediato. Sobre todo tienes que llamar su atención. Eso es muy importante. En poco tiempo viaja a todas partes con su falange de guardias amazónicas para deleite de los medios internacionales. Él sabía perfectamente que iba a atraer la atención. Públicamente, Gaddafi era un gran defensor de las mujeres. Era el hombre que luchaba por su libertad, que quería liberar a la mujer árabe. Pero en privado, la realidad no puede estar más lejos de la verdad. Cuando te convertías en una de las amazonas que le rodeaban, pasabas a formar parte de su harén. Vivían como en una cárcel y él llamaba a las chicas noche y día. Las maltrataba, las obligaba a acostarse con 1, 2, 3, 4 personas. Y las obligaba a fumar, a beber, a bailar, a tomar cocaína. Era como una bestia, como un animal. Y las amazonas no son las únicas presas de Gaddafi. Estaba obsesionado con el sexo. Se ha dicho que necesitaba acostarse con 4 chicas diferentes al día. Gaddafi utiliza su posición como hermano líder para buscar más víctimas. También en sus visitas oficiales a escuelas.
Los colegios, por supuesto, eran una fuente perfecta para él. Cuando le ponía a una niña la mano en la cabeza, era la señal que les decía a sus guardaespaldas: esta la quiero. Y ella ya podía despedirse de su infancia. Iba a bodas y elegía a las chicas que quería. Las secuestraba y las violaba. Y a veces las mataba y no se volvía a saber de ellas. Las mujeres y las niñas elegidas por Gaddafi no pueden hacer nada. El sexo y la violación son totalmente tabú. No se puede hablar de eso en Libia. Es una sociedad muy conservadora. Una violación significa que tu vida está totalmente destruida. Que todos te van a rechazar si se sabe. Que te van a expulsar de tu familia. Es el crimen perfecto. Y el criminal, el mismo Gaddafi, podía hacer lo que quisiera porque sabía que nadie iba a hablar. Pero las violaciones no solo satisfacen los deseos básicos de Gaddafi, las utiliza para aterrorizar a sus opositores. Utilizaba el sexo para dominar a la gente, para humillarla. Lo utilizaba como una herramienta para gobernar. Y cuando quería humillar a alguien, sobre todo a hombres ricos y poderosos de su país, solía violar a sus hijas o esposas. Es imposible saber a cuántas mujeres y niñas violó Gaddafi. Creo que se podría decir que es el violador más prolífico de la historia. Estrambótico, obseso sexual, violador. El reinado de locura de Gaddafi continúa infligiendo a su pueblo interminables sufrimientos, acentuados por las duras sanciones internacionales. Entonces sucede algo que le brinda la posibilidad de relanzar su imagen. Para casi todo el mundo, el 11 de septiembre es una monstruosidad. Pero Gaddafi lo ve como una oportunidad. Fue una verdadera sorpresa. Gaddafi condenó el 11 de septiembre, ofreció su apoyo público y sus condolencias a las víctimas del 11 de septiembre. Condenó a Osama Bin Laden. De hecho, llegó a emitir una orden de captura contra Osama Bin Laden. En una nueva acción publicitaria, Gaddafi se ofrece a donar sangre a las víctimas del 11 de septiembre. El hermano líder no siente ningún aprecio por el fundamentalismo islámico, ya que lo ve como una posible amenaza. Y así, el hombre que ha sido el mayor terrorista del mundo se une a la guerra contra el terror. Proporcionó inteligencia valiosa a la CIA y a Washington sobre movimientos de Al-Qaeda y otros grupos terroristas, y era inteligencia legítima. Se convirtió en colaborador de inteligencia de Estados Unidos contra Al-Qaeda. Incluso cumple con las exigencias de Occidente. Vio lo que le había ocurrido a Saddam Hussein. Obviamente se lo pensó bien y dijo: no quiero que eso me pase a mí. Hoy en Trípoli, el líder de Libia, el coronel Muammar el-Gaddafi, ha confirmado públicamente su compromiso con la inspección y desmantelamiento de todos los programas de armas de destrucción masiva de su país. Muammar el-Gaddafi, el hombre que pretendía liderar al mundo contra Occidente, da un giro de 180 grados para seguir en el poder. Y parece funcionar. El 24 de marzo de 2004, a pesar del asesinato de Yvonne Fletcher, el patrocinio del IRA y el atentado de Lockerbie, el antiguo perro loco de Oriente Medio es recibido en su regreso triunfal por el primer ministro británico, Tony Blair. Con el apoyo de sus nuevos amigos de Occidente, Gaddafi está convencido de que su reinado no acabará nunca. Un error que resultará fatal. En septiembre de 2009, después de 4 décadas intentando convertirse en un estadista internacional, parece que el sueño de Muammar el-Gaddafi se va a hacer realidad. A pesar de los años de asesinatos, torturas y violaciones sistemáticas que han mantenido su régimen tiránico, el dictador libio es agasajado por los líderes mundiales. Era tan manipulador que pensó que había engañado a todo el mundo.
Pensó que ahora todos le apoyarían en todo lo que quisiese hacer, que en adelante todo iba a ser una historia de amor. Pero no iba a haber ninguna historia de amor. Lo que queríamos era quitarlo del medio. Pero a principios de 2011 empieza a extenderse una oleada de movimientos revolucionarios por todo el mundo árabe. Es la primavera árabe. En febrero comienzan las protestas pacíficas en Libia. Su respuesta fue: no, el pueblo libio me adora, todos me adoran. Esto es Al Qaeda, han drogado a la gente, dijo. En cuanto se les pase el efecto de las drogas que les ha dado Al Qaeda, despertarán y se darán cuenta de que me adoran. Y Estados Unidos ha puesto alucinógenos en su café. Para entonces ya estaba en pleno delirio. Entonces el hermano líder vuelve su artillería pesada indiscriminadamente contra su propio pueblo. Gaddafi dijo: voy a aplastarlos, todos son ratas, correrá un río de sangre. No paraba de lanzar discursos cada vez más enloquecidos, cuando en realidad debería haberse callado. Gaddafi cree que sus nuevos amigos occidentales ignorarán su reacción cada vez más brutal. Pero la OTAN interviene apoyando a la oposición libia. Establecen una zona de exclusión aérea y lanzan bombardeos contra las fuerzas de Gaddafi. Gaddafi estaba furioso e hizo una serie de amenazas. Creo que la más importante era que cuando aquello terminase, se ocuparía de que Europa pagase por la intervención de la OTAN. Pero es una amenaza vacía, una señal más de que ha perdido todo contacto con la realidad. En octubre de 2011, el dictador libio, con 69 años, huye desesperadamente de ciudad en ciudad, mientras los rebeldes apoyados por Occidente ganan territorio. Gaddafi iba a hundirse con su barco. No tenía ninguna intención de abandonar Libia, no tenía ninguna intención de renunciar al poder. Cuando los rebeldes toman Trípoli, Gaddafi emprende la huida y finalmente llega a Sirte, su ciudad natal. Pero en pocas semanas también tiene que huir de allí. Arrastrándose por las arenas del desierto, busca desesperadamente otro vehículo en el que continuar la huida. Pero no tiene suerte. Pocos minutos después, la realidad cae sobre él con todo su peso. Empezó a gritar a sus captores: ¿cómo podéis hacerme esto? Soy vuestro líder, el pueblo me adora. Y uno de aquellos hombres lo abofeteó y le dijo: cállate, perro. Años de opresión y odio acumulados se desbordan. Después de 42 años, el reinado del terror de Gaddafi ha terminado. Creo que la mitad del país hizo cola para verlo muerto sobre aquel colchón sucio, para asegurarse de que estaba muerto. Querían asegurarse de que aquello había terminado. Por fin Libia es libre. Es un momento que una de sus víctimas, Stephanie Bernstein, recuerda muy bien. Recuerdo con toda claridad el día que mataron a Gaddafi. Estaba hablando por teléfono con mi hija y nos echamos a llorar y le dije: ya no puede hacer daño a nadie más. Por desgracia, la revolución de 2011 degeneró rápidamente en una sangrienta guerra civil. Muammar el-Gaddafi dejó a Libia tan dividida que la nación aún sigue luchando por salir del pozo en el que la sumió su maldad.